En el mundo del periodismo latinoamericano, pocos nombres han resonado con tanta fuerza como el de Javier Alatorre. Durante décadas, su voz firme y su presencia frente a las cámaras lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la televisión en México. Millones de personas escucharon sus palabras cada noche, confiando en su manera directa de contar lo que ocurría en el país y en el mundo. Pero detrás del periodista serio que todos conocían, existía una historia mucho más profunda, marcada por desafíos, sacrificios y momentos que casi nadie llegó a conocer. ¿Cómo comenzó realmente la vida de Javier Alatorre? ¿Qué experiencias moldearon al hombre que más tarde se convertiría en uno de los comunicadores más influyentes de su generación? Y sobre todo, ¿qué ocurrió en los últimos momentos de su vida para que hoy se hable de un final tan doloroso? En este video vamos a recorrer los capítulos más intensos desde sus primeros pasos, lejos de los reflectores, pasando por los momentos que lo llevaron a la fama, hasta las revelaciones que han salido a la luz recientemente. Lo más impactante es que, según personas cercanas a la familia, fue su propia hija quien confirmó entre lágrimas una noticia que nadie estaba preparado para escuchar. ¿Había señales antes de que ocurriera esta tragedia? ¿Qué detalles se han revelado ahora que cambian por completo la forma en que entendemos su vida? Acompáñanos mientras descubrimos paso a paso la historia completa detrás de Javier Alatorre. Una vida llena de éxito, pero también de momentos profundamente humanos que muy pocos conocían. Las horas que siguieron a aquella noticia comenzaron con un silencio extraño que poco a poco se transformó en sorpresa y tristeza entre quienes conocían al hombre llamado Javier Alatorre. La mañana del martes, alrededor de las 6:40 de la mañana, varios mensajes empezaron a circular entre colegas y amigos cercanos. Uno de ellos decía simplemente que Javier había sido encontrado sin vida en su apartamento, ubicado en la colonia del Valle, una zona tranquila de la capital donde llevaba viviendo desde hacía casi una década. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un malentendido, pero pocas horas después la noticia fue confirmada por su propia familia. Fue su hija mayor quien, visiblemente afectada, habló brevemente con algunos amigos cercanos de la familia. Según relataron quienes estuvieron presentes, la joven apenas podía contener las lágrimas mientras explicaba que su padre había fallecido durante la madrugada. Aquellas palabras se difundieron rápidamente entre quienes lo habían conocido durante años de trabajo y amistad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que algunos detalles empezaron a revelar que en los últimos meses habían existido señales que, en ese momento, nadie interpretó como algo preocupante. Uno de sus colegas recordó una conversación ocurrida apenas unas semanas antes en un pequeño café cerca de Avenida Insurgentes Sur. Javier había llegado más tarde de lo habitual a la reunión y parecía cansado. Cuando le preguntaron si todo estaba bien, respondió con una sonrisa breve y dijo que solo estaba atravesando una etapa de mucho trabajo. Quienes lo conocían sabían que Javier era una persona reservada. Aunque había trabajado en el ámbito periodístico durante muchos años, prefería mantenerse lejos de los grandes reflectores. Desde principios de los años 2000 había colaborado con pequeños proyectos informativos, estaciones de radio locales y plataformas digitales que comenzaban a crecer en Internet. Un antiguo compañero de trabajo recordó que en 2012, cuando ambos coincidieron en una redacción ubicada cerca del Centro Histórico de Ciudad de México, Javier solía quedarse hasta muy tarde revisando notas y reportajes. Mientras la mayoría del equipo se marchaba alrededor de las 8 de la noche, él continuaba frente a su computadora, organizando información o corrigiendo detalles de última hora. Durante esos años, Javier desarrolló una reputación curiosa entre quienes lo rodeaban. No era el periodista más famoso ni el que aparecía en televisión, pero era alguien en quien todos confiaban cuando necesitaban confirmar datos o entender una historia compleja. Tenía una memoria sorprendente para recordar fechas, nombres y lugares relacionados con los acontecimientos que cubría. Sin embargo, en los últimos meses algo parecía haber cambiado. Según contó uno de sus amigos más cercanos, durante el verano de 2024, Javier comenzó a hablar con más frecuencia sobre el paso del tiempo y sobre lo rápido que habían transcurrido los años desde que llegó a la capital. En una conversación que tuvo lugar en un restaurante pequeño del barrio de Coyoacán, dijo una frase que en ese momento nadie consideró extraña. Uno pasa toda la vida contando las historias de otros,
y a veces olvida detenerse a mirar la propia. Aquella frase volvió a mencionarse muchas veces después de su fallecimiento, como si hubiera sido una señal que pasó desapercibida. Otra persona que trabajó con él recordó un episodio ocurrido en octubre de 2024 dentro de una sala de redacción cerca de Paseo de la Reforma. Ese día Javier había terminado un artículo largo sobre cambios sociales en la ciudad. Después de enviarlo al editor, se quedó sentado en silencio durante varios minutos mirando por la ventana hacia el tráfico de la avenida. Cuando uno de los redactores le preguntó si estaba pensando en el siguiente proyecto, Javier respondió algo que ahora muchos consideran revelador. A veces siento que las historias más importantes no se escriben, simplemente pasan. En aquel momento todos rieron, pensando que era solo un comentario filosófico después de una jornada larga. Mientras tanto, en su vida familiar, Javier mantenía una relación muy cercana con su hija. Vivían relativamente cerca uno del otro, y solían verse los fines de semana para desayunar en un pequeño local de San Ángel que él frecuentaba desde hacía años. El dueño del lugar recordó más tarde que Javier siempre pedía café negro y pan dulce mientras hablaba con entusiasmo sobre los proyectos en los que estaba trabajando. Pero en las últimas semanas, según contaron algunas personas cercanas a la familia, esas reuniones se habían vuelto menos frecuentes. Javier decía que estaba organizando nuevos planes profesionales y que necesitaba tiempo para terminar algunos trabajos pendientes. La noche anterior a su fallecimiento, de acuerdo con lo que relataron los vecinos del edificio en la colonia del Valle, todo parecía normal. Algunos dijeron haberlo visto regresar a su apartamento alrededor de las 9:30 de la noche, caminando lentamente mientras sostenía una carpeta llena de papeles. Nadie imaginó que pocas horas después su nombre comenzaría a mencionarse en mensajes y llamadas llenas de incredulidad. Con el paso de las horas, más detalles comenzaron a salir a la luz. Fotografías antiguas, mensajes guardados y recuerdos compartidos por amigos empezaron a reconstruir la imagen de un hombre que había pasado gran parte de su vida observando el mundo desde la distancia, narrando historias ajenas sin imaginar que algún día la suya propia se convertiría en un relato que muchos intentarían comprender. Con el paso de los días y mientras más personas compartían recuerdos sobre aquel hombre llamado Javier Alatorre, comenzaron a surgir también relatos sobre la etapa en la que su nombre empezó a escucharse con más frecuencia dentro del pequeño mundo del periodismo independiente. Aunque durante muchos años trabajó en silencio, hubo un momento específico en el que su carrera dio un giro inesperado. Ese cambio comenzó alrededor del año 2008, cuando Javier colaboraba con un portal informativo digital que operaba desde una oficina modesta ubicada cerca de la colonia Roma, en Ciudad de México. En aquel entonces, el periodismo digital apenas empezaba a ganar fuerza, y muchos medios tradicionales aún no comprendían el impacto que tendría Internet en la forma de informar. Javier, sin embargo, veía algo diferente. Pasaba horas investigando historias locales que rara vez aparecían en los grandes noticieros. Una tarde de septiembre de 2008, mientras revisaba documentos en una cafetería cercana a Plaza Río de Janeiro, descubrió una serie de datos que lo llevaron a escribir un reportaje sobre irregularidades en la gestión de ciertos proyectos urbanos en la capital. El artículo fue publicado inicialmente sin demasiada expectativa, pero en cuestión de días comenzó a circular ampliamente en foros digitales y redes sociales emergentes de la época. Para sorpresa del equipo editorial, miles de lectores compartieron el reportaje y comenzaron a citar su trabajo como una referencia importante. Aquella publicación cambió muchas cosas para Javier. Por primera vez, su nombre apareció mencionado en otros portales informativos y blogs especializados. Algunos periodistas más experimentados comenzaron a contactar al portal para saber quién era el autor de aquel reportaje detallado. Un colega que trabajaba con él en aquella redacción recordó que el día en que el artículo superó las 100,000 lecturas, algo poco común para un medio pequeño en ese momento, Javier simplemente sonrió con timidez y regresó a su escritorio como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sin embargo, aquel éxito inesperado abrió nuevas puertas. Durante los años siguientes, Javier fue invitado a colaborar con distintos proyectos periodísticos. En 2011, por ejemplo, participó en un programa de análisis transmitido por Internet desde un pequeño estudio ubicado en la colonia Narvarte. Aunque la audiencia no era masiva,
Sus intervenciones comenzaron a llamar la atención por su forma clara de explicar temas complejos. Fue en ese periodo cuando algunos colegas comenzaron a decir que Javier tenía un talento especial para narrar historias con calma, sin dramatismos exagerados. No buscaba protagonismo, pero su manera de explicar los hechos, uno de los momentos que marcó su creciente reconocimiento, ocurrió en 2014, cuando cubrió una serie de historias humanas relacionadas con comunidades afectadas por fenómenos naturales en el sur de México. Durante varias semanas viajó entre Oaxaca y Guerrero, documentando testimonios de personas que rara vez aparecían en los grandes medios. Los reportajes que publicó desde esas regiones tuvieron un impacto considerable entre organizaciones civiles y lectores interesados en temas sociales. Varias universidades comenzaron a citar su trabajo en seminarios sobre comunicación y periodismo digital. Un profesor de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, incluso mencionó uno de sus artículos durante una conferencia en 2015, destacando la manera en que Javier combinaba datos concretos con historias humanas que permitían entender mejor la realidad de esas comunidades. Para entonces, su nombre ya circulaba con más frecuencia dentro de ciertos círculos periodísticos. Aunque no aparecía constantemente en televisión ni buscaba fama mediática, muchos lo consideraban una voz confiable dentro del nuevo periodismo digital que estaba surgiendo en el país. En 2017, otro episodio contribuyó a consolidar su reputación. Javier publicó una investigación extensa sobre los cambios urbanos en algunas zonas de Ciudad de México, enfocándose especialmente en el crecimiento inmobiliario en barrios tradicionales. El reportaje incluía entrevistas con residentes, urbanistas y autoridades locales. La investigación fue comentada durante varios días en programas de radio y plataformas digitales. Algunos medios más grandes incluso citaron fragmentos del trabajo para ilustrar el debate sobre el futuro urbanístico de la ciudad. Pero lo que más sorprendía a quienes lo conocían era que, a pesar de ese reconocimiento creciente, Javier seguía manteniendo una rutina casi idéntica. Continuaba trabajando en pequeñas oficinas, viajaba en transporte público y prefería reunirse con colegas en cafeterías discretas en lugar de restaurantes elegantes. Un amigo cercano contó más tarde que en una conversación ocurrida en 2019 cerca del Parque México, alguien le preguntó si alguna vez pensaba dar el salto a un canal de televisión o a un medio nacional más grande. Javier respondió con una sonrisa tranquila: "A veces el éxito no está en estar en todas partes, sino en contar bien una historia". Aquella frase quedó grabada en la memoria de varios de sus amigos. Y con el tiempo, muchos comenzaron a recordar también ciertos momentos en los que parecía reflexionar profundamente sobre su camino profesional. En una ocasión, durante una reunión de periodistas celebrada en 2021, en un pequeño foro cultural de Coyoacán, Javier mencionó que lo más importante para él siempre había sido la libertad de investigar y escribir sin presiones externas. Dijo que prefería seguir trabajando a su manera antes que perder esa independencia. Nadie imaginaba entonces que años después, cuando comenzaron a reconstruir los momentos más significativos de su vida, esas palabras serían vistas como una ventana hacia la verdadera personalidad de un hombre que alcanzó reconocimiento en su campo, sin buscar los reflectores, dejando una huella silenciosa pero profunda en quienes leyeron sus... Mientras amigos, colegas y familiares seguían recordando los años en que Javier comenzó a ganar reconocimiento en el mundo del periodismo, muchos también empezaron a mirar mucho más atrás, hacia los primeros capítulos de su vida. Aquellos que lo conocieron desde joven sabían que su historia no había comenzado en estudios de televisión ni en redacciones importantes, sino en un contexto mucho más sencillo y lleno de desafíos. Javier Alatorre nació el 15 de enero de 1961 en Navojoa, una ciudad del estado de Sonora, en el norte de México. En aquella época, Navojoa era una comunidad tranquila, rodeada de campos agrícolas y atravesada por la vida cotidiana de familias que dependían del trabajo duro para salir adelante. La infancia de Javier transcurrió en ese ambiente sencillo, donde la rutina estaba marcada por el ritmo del sol, el trabajo y la vida familiar. Su familia no pertenecía a un entorno acomodado. Su padre trabajaba largas jornadas en actividades relacionadas con el comercio local, mientras que su madre dedicaba la mayor parte del tiempo a cuidar de la casa y de los hijos.
Según recuerdan algunos vecinos de aquellos años, la familia vivía en una vivienda modesta, en un barrio donde todos se conocían, y donde las puertas casi siempre permanecían abiertas durante el día. En los años 70, cuando Javier era todavía un niño, la vida en Navojoa estaba lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Los niños jugaban en las calles de tierra, y la televisión apenas comenzaba a ocupar un lugar importante en muchos hogares. Fue precisamente frente a uno de esos televisores donde Javier comenzó a mostrar una curiosidad particular. Un antiguo amigo de la infancia recordó años más tarde que Javier solía quedarse mirando los noticieros con una atención poco común para alguien de su edad. Mientras otros niños se aburrían rápidamente, él escuchaba con interés la forma en que los presentadores narraban lo que ocurría en el país. En la escuela primaria también mostraba cierta inclinación por la lectura y por las actividades relacionadas con la comunicación. Uno de sus antiguos maestros comentó en una entrevista años después que Javier era un alumno observador, que no hablaba demasiado en clase pero que siempre parecía estar atento a lo que sucedía a su alrededor. Durante la adolescencia, la situación económica de la familia no siempre fue estable. Como ocurrió con muchas familias del norte de México en aquellos años, hubo periodos en los que el trabajo escaseaba y el dinero debía administrarse con mucho cuidado. Algunos conocidos de la familia mencionaron que Javier comenzó a ayudar en pequeñas tareas desde muy joven, realizando trabajos ocasionales después de la escuela. A pesar de esas dificultades, nunca abandonó sus estudios. En la secundaria comenzó a interesarse más seriamente por la comunicación y la política. Le gustaba escuchar la radio por las noches, especialmente los programas informativos que analizaban los acontecimientos del país. Un antiguo compañero de clase contó que Javier solía llevar recortes de periódicos al salón y comentarlos con algunos amigos durante los descansos. Aquella costumbre parecía algo curioso en un adolescente, pero con el tiempo se convirtió en una señal temprana del camino que más tarde seguiría. A finales de los años 70, cuando México atravesaba cambios sociales y políticos importantes, Javier comenzó a pensar en la posibilidad de estudiar comunicación. Sin embargo, abandonar Navojoa para continuar su educación no era una decisión sencilla. Significaba dejar atrás a su familia y enfrentarse a una ciudad mucho más grande y desconocida. Según relataron personas cercanas a la familia, esa decisión fue tomada después de muchas conversaciones en casa. Su madre temía que la vida en una gran ciudad fuera demasiado difícil, pero al mismo tiempo reconocía que su hijo tenía una determinación poco común. En 1980, Javier finalmente dejó Sonora para continuar su formación en Ciudad de México. El cambio fue enorme. Pasar de una ciudad relativamente tranquila a una de las metrópolis más grandes del mundo representó un desafío tanto emocional como económico. Durante los primeros meses en la capital, vivió en alojamientos modestos mientras trataba de adaptarse al nuevo ritmo de vida. Las distancias largas, el transporte lleno de gente y el ruido constante de la ciudad eran muy diferentes a lo que había conocido en Navojoa. Algunos amigos de esa etapa recuerdan que Javier solía caminar largas distancias por la ciudad, observando todo con curiosidad. Los puestos de periódicos, las estaciones de radio, los estudios de televisión. Para él, cada uno de esos lugares parecía representar una posibilidad futura. Años después, cuando ya se había convertido en una figura reconocida del periodismo, algunos colegas mencionaron que Javier rara vez hablaba en público sobre lo difíciles que habían sido aquellos primeros años, pero quienes lo conocieron en esa etapa recordaban bien las largas jornadas de estudio, los trabajos ocasionales para mantenerse y la determinación silenciosa que mostraba incluso cuando las circunstancias no eran fáciles. Con el tiempo, muchas de esas experiencias tempranas, las calles de Navojoa, las dificultades económicas de la familia y los desafíos de adaptarse a la vida en la capital, terminaron moldeando la manera en que observaba el mundo y contaba las historias que más tarde lo llevarían a construir una carrera en el periodismo. A medida que su carrera periodística comenzó a consolidarse y su nombre apareció cada vez con más frecuencia en la televisión mexicana, muchos espectadores conocían a Javier Alatorre únicamente por su presencia firme frente a las cámaras. Sin embargo, detrás de esa imagen pública existía una vida personal que durante muchos años permaneció relativamente discreta, protegida del ritmo intenso del mundo mediático.
Quienes lo conocieron fuera del estudio recuerdan que Javier siempre intentó mantener una clara separación entre su trabajo y su vida familiar, a pesar de los horarios exigentes de la televisión, especialmente durante los años en que conducía noticieros nocturnos en Ciudad de México. Procuraba reservar momentos para su familia, incluso si esos espacios eran breves. Su padre, según contaba en algunas entrevistas poco conocidas, fue una figura que influyó profundamente en su manera de ver la vida. Era un hombre acostumbrado al esfuerzo diario y al trabajo constante. En varias ocasiones Javier mencionó que durante su infancia en Navojoa, Sonora, observaba cómo su padre salía temprano cada mañana para cumplir con sus responsabilidades. Aquella disciplina, decía, fue una de las lecciones más importantes que aprendió desde pequeño. Su madre, por otro lado, representaba el lado emocional de la familia. Era quien mantenía unido el hogar y quien alentó a Javier a continuar estudiando, incluso cuando las dificultades económicas parecían hacer más complicado ese camino. Algunos familiares recuerdan que ella solía decir que su hijo tenía una curiosidad especial por entender lo que ocurría en el mundo. Con el paso de los años, cuando Javier ya vivía en Ciudad de México y su carrera comenzaba a crecer, su relación con sus padres siguió siendo cercana. Siempre que su agenda lo permitía, regresaba a Sonora para visitarlos. Un amigo cercano comentó que, incluso cuando ya era conocido en televisión, Javier prefería pasar esos viajes familiares de forma muy tranquila, lejos de cualquier atención pública. En el ámbito personal, Javier también formó su propia familia. A lo largo de su vida tuvo hijos que crecieron prácticamente al mismo tiempo que su carrera periodística se desarrollaba. Durante los años 90 y principios de los 2000, cuando su presencia en televisión se volvió más constante, el equilibrio entre trabajo y familia no siempre fue sencillo. Algunos colegas recuerdan que muchas veces salía del estudio muy tarde por la noche, después de terminar transmisiones o reuniones editoriales. Sin embargo, intentaba comenzar el día temprano cuando sabía que podía pasar unas horas con sus hijos antes de volver a la redacción o al estudio. Un productor que trabajó con él a finales de los años 90 contó que Javier solía hablar con orgullo de sus hijos durante los descansos en el estudio. Aunque no compartía demasiados detalles, era evidente que la familia ocupaba un lugar importante en su vida. En varias ocasiones, cuando el trabajo lo obligaba a viajar a otras ciudades o países para cubrir acontecimientos importantes, intentaba llevar pequeños recuerdos para ellos. Según contaron algunos conocidos, era común que regresara con libros, objetos culturales o simples souvenirs de los lugares que visitaba. Uno de los momentos que más marcó su vida familiar ocurrió cuando comenzó a pasar más tiempo frente a las cámaras como conductor principal de un noticiero nacional. Aquella etapa, que coincidió con finales de los años 90, implicaba una enorme presión profesional. Las jornadas de trabajo se extendían desde temprano por la mañana hasta altas horas de la noche. A pesar de ese ritmo exigente, quienes lo visitaban en su casa comentaban que Javier intentaba mantener un ambiente familiar tranquilo. Le gustaba escuchar música, leer libros de historia y en ocasiones ver películas clásicas cuando tenía tiempo libre. Con el paso de los años, sus hijos crecieron y comenzaron a construir sus propios caminos. Algunos de ellos mantuvieron una relación cercana con el mundo de los medios y la comunicación, mientras que otros prefirieron llevar una vida más discreta. Personas cercanas a la familia contaron que Javier, ya en etapas más recientes de su vida, parecía disfrutar especialmente los momentos en los que podía reunirse con todos en celebraciones familiares. Cumpleaños, reuniones pequeñas o simples cenas en casa se convirtieron en instantes que valoraba más que cualquier reconocimiento público. En conversaciones privadas, según recuerdan algunos amigos, a veces mencionaba lo rápido que habían pasado los años desde que llegó a la capital siendo un joven lleno de incertidumbre. Decía que ver a sus hijos crecer era una de las experiencias que más lo hacían reflexionar sobre el paso del tiempo. Un detalle curioso que salió a la luz en los últimos años fue que Javier conservaba en su casa una pequeña caja con fotografías antiguas. Algunas mostraban su infancia en Navojoa. Otras retrataban viajes familiares o momentos cotidianos con sus hijos cuando eran pequeños. Un familiar comentó que, en ocasiones tranquilas, Javier abría esa caja y observaba las imágenes durante varios minutos, como si cada una representara un capítulo importante de su historia personal.
También se supo que, durante los últimos años, había empezado a interesarse más en escribir recuerdos y reflexiones personales. Aunque nunca habló públicamente de publicar un libro autobiográfico, algunos cercanos afirmaron que mantenía cuadernos donde anotaba pensamientos sobre su vida, su carrera y las experiencias que lo habían marcado. Esos cuadernos, según quienes han podido ver algunos fragmentos, no hablaban únicamente del periodismo o de la política. Muchas de las páginas estaban dedicadas a momentos familiares, recuerdos de su infancia en Sonora, y reflexiones sobre lo que significaba para él haber recorrido un camino tan largo desde aquellas calles tranquilas de Navojoa hasta los estudios de televisión más importantes del país. Con el paso de los años y después de consolidar una presencia cada vez más fuerte en la televisión mexicana, el nombre de Javier Alatorre comenzó a asociarse no solo con el trabajo cotidiano en los noticieros, sino también con una larga lista de reconocimientos profesionales. Muchos de esos logros fueron el resultado de décadas de trabajo constante dentro del periodismo televisivo, especialmente durante su etapa como conductor principal del noticiero Hechos, transmitido por la cadena TV Azteca desde sus estudios en Ciudad de México. Uno de los momentos que marcó un punto de inflexión en su carrera ocurrió a mediados de los años 90, cuando el noticiero que conducía comenzó a competir directamente con los programas informativos más influyentes del país. En ese contexto de competencia mediática, su estilo directo, su voz característica y su forma clara de presentar los acontecimientos le permitieron ganar rápidamente la confianza de una gran audiencia. Con el crecimiento del programa Hechos, varios organismos dedicados al análisis de medios comenzaron a reconocer su trabajo. Entre los premios más mencionados en su trayectoria se encuentran los otorgados por el Club de Periodistas de México, una de las organizaciones más tradicionales dedicadas a reconocer la labor periodística en el país. En diversas ocasiones, su trabajo en televisión fue destacado por su capacidad de cobertura de acontecimientos nacionales e internacionales. A finales de los años 90, cuando el noticiero nocturno que conducía alcanzaba altos niveles de audiencia, Alatorre recibió uno de sus primeros reconocimientos importantes dentro del ámbito televisivo, el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México. Este reconocimiento valoraba especialmente la constancia de su trabajo frente a la pantalla y su participación en la cobertura de temas políticos y sociales que marcaron la agenda informativa de aquellos años. Durante esa misma etapa, también fue distinguido en varias ocasiones por asociaciones de radio y televisión en México. El trabajo del equipo de noticias de TV Azteca recibió premios por la producción informativa y por la cobertura de acontecimientos de gran impacto, como procesos electorales, crisis económicas y desastres naturales. En los primeros años de la década del 2000, cuando la televisión mexicana atravesaba cambios importantes en su manera de producir noticias, el nombre de Javier Alatorre ya estaba firmemente asociado con uno de los noticieros más vistos del país. En ese periodo, varias encuestas de audiencia colocaban su programa entre los espacios informativos con mayor alcance en México. Ese crecimiento también trajo consigo nuevos reconocimientos. Algunas universidades y organizaciones dedicadas a la comunicación lo invitaron a recibir distinciones honoríficas por su trayectoria en el periodismo televisivo. En conferencias organizadas en instituciones académicas de Monterrey, Guadalajara y nuevamente en Ciudad de México, su carrera fue analizada como un ejemplo del desarrollo del periodismo televisivo mexicano en la etapa posterior a la apertura de nuevos canales privados. Uno de los reconocimientos que más se mencionan dentro de su trayectoria es el Premio Nacional de Locución, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México. Este premio suele concederse a comunicadores que han demostrado una influencia significativa en el ámbito de la radiodifusión y la televisión. En el caso de Alatorre, el reconocimiento destacaba su capacidad de comunicar información compleja de forma clara para millones de espectadores. Además de premios individuales, varios de los proyectos informativos en los que participó también fueron reconocidos colectivamente. Durante algunos años, el equipo de noticias de Hechos recibió menciones especiales por la cobertura de acontecimientos internacionales, especialmente durante periodos de crisis política o conflictos que requerían reportajes enviados desde el extranjero. En el ámbito internacional, su nombre también fue invitado a participar en foros y encuentros de periodistas latinoamericanos. En reuniones celebradas en ciudades como Bogotá y Miami, Alatorre compartió experiencias con otros comunicadores sobre la evolución de la televisión informativa en América Latina.
A mediados de la década de 2010, después de más de 20 años frente a las cámaras, diversos medios comenzaron a describir su trayectoria como una de las más estables dentro del periodismo televisivo mexicano. Aunque el mundo de los medios estaba cambiando rápidamente con la aparición de plataformas digitales, su presencia en televisión continuaba siendo una referencia para millones de televidentes. En 2015, por ejemplo, durante un evento organizado por instituciones dedicadas al análisis de medios en Ciudad de México, se realizó un reconocimiento simbólico a su carrera por más de 2 décadas al frente de uno de los noticieros más influyentes del país. En esa ocasión, colegas y periodistas recordaron algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. Entre los logros más citados también se encuentra su participación en coberturas históricas para México, como elecciones presidenciales, acontecimientos políticos relevantes y eventos internacionales que marcaron titulares durante décadas. La continuidad de su trabajo permitió que varias generaciones de espectadores asociaran su voz con los momentos más importantes de la actualidad informativa. A lo largo de su carrera, Javier Alatorre no solo acumuló premios y reconocimientos, sino también un lugar dentro de la historia reciente de la televisión mexicana. Sus logros fueron el resultado de años de presencia constante frente a las cámaras, de un estilo propio al comunicar las noticias y de la capacidad de adaptarse a un medio que cambió profundamente desde los años 90 hasta la actualidad. La noticia comenzó a circular desde muy temprano aquella mañana gris en Ciudad de México. A pesar de que durante años el nombre de Javier Alatorre había estado asociado con los titulares de los noticieros y los grandes acontecimientos del país, ese día el ambiente era completamente distinto. El velorio fue organizado en una funeraria ubicada en la zona de Avenida Félix Cuevas, un lugar conocido por haber recibido a diversas figuras públicas a lo largo de los años. Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar coronas de flores enviadas por colegas, amigos y distintas instituciones del mundo de los medios. A las 9:15 de la mañana, los primeros vehículos comenzaron a detenerse frente al edificio. Algunos periodistas que habían trabajado con él durante los años 90 llegaron en silencio, vestidos de negro, evitando en muchos casos hablar frente a las cámaras que ya esperaban en el exterior. La escena recordaba inevitablemente los días en que Alatorre había cubierto funerales de figuras importantes del país, aunque ahora los papeles parecían haberse invertido. Fuera de la funeraria, la calle empezó a llenarse lentamente de personas curiosas y de algunos espectadores que reconocían el nombre del periodista por los años en que lo habían visto en pantalla. Un pequeño grupo sostenía flores blancas y velas, formando un discreto espacio de homenaje improvisado. Dentro del salón, los familiares más cercanos permanecían en la primera fila de asientos. Sus hijos, visiblemente conmovidos, recibían abrazos y palabras de apoyo de quienes se acercaban. Algunos conocidos comentaron que durante años Javier había intentado mantener su vida familiar lejos del foco público, por lo que ese momento resultaba especialmente íntimo para ellos. A medida que avanzaba la tarde, el flujo de visitantes continuó. Hacia las 14:00 horas, varios excompañeros de redacción recordaban anécdotas de los años en que el noticiero nocturno exigía largas jornadas de trabajo. Algunos hablaban de las noches de cobertura electoral, cuando la redacción permanecía encendida hasta la madrugada mientras los resultados llegaban poco a poco. Uno de los detalles que llamó la atención fue la presencia de varias cámaras de televisión instaladas discretamente en el exterior. Aunque la familia había pedido respeto por la privacidad del momento, los medios sabían que la despedida de una figura tan conocida inevitablemente generaría interés público. A las 16:45, un breve momento de silencio se realizó dentro del salón principal. Durante algunos minutos nadie habló. El sonido de los pasos, el murmullo lejano de la calle y el suave crujir de las flores al acomodarse fueron los únicos ruidos que rompieron la quietud. Cerca del anochecer, el féretro fue preparado para su traslado al cementerio donde se realizaría el entierro privado. Algunos asistentes formaron una pequeña fila para despedirse por última vez. Muchos de ellos habían compartido décadas de trabajo en el mundo del periodismo.
mientras el vehículo funerario se alejaba lentamente por las calles iluminadas de Ciudad de México. Varios de los presentes permanecieron en silencio, observando cómo desaparecía en la distancia. En ese instante, algunos comentaban que la televisión mexicana había cambiado muchas veces a lo largo de los años, pero que durante una larga etapa, el nombre de Javier Alatorre había sido una presencia constante en las pantallas del país. En las horas siguientes, diversas redacciones comenzaron a preparar reportajes especiales recordando su trayectoria, repasando imágenes de sus transmisiones más conocidas y recopilando testimonios de quienes habían trabajado con él a lo largo de su carrera. Si quieres descubrir más historias ocultas de personajes conocidos, revelar datos poco conocidos y escuchar reflexiones profundas, quédate con nosotros. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte tus pensamientos. Tu apoyo nos permite crear más contenidos y llegar a un público aún más amplio. Únete hoy mismo y sé parte de esta comunidad.